poder hablar con ustedes. Amén. Saben que tenemos actitud la semana pasada un poquito atardeadito, pero gracias a Dios me dio la vida para poder seguir aquí. Y gracias a todos los que estuvieron orando por mí. Amén. Gracias, que Dios me los bendiga y que podamos seguir así orando unos por otros, porque nuestra redención está cerca. Así que antes de comenzar con el tema, voy a hablar una vez más. No me estoy arrodillando porque cada vez que me arrodillo el pantalón me aprieta ahí y me molesta. Entonces no estoy arrodillando por eso. Pero Dios sabe. Entonces vamos a hablar aquellos que podamos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te seguimos dando gracias por todas tus bendiciones. Te ponemos en tus manos esta vida, Señor, queremos hacer tu voluntad. Acompáñanos, bendícenos, Señor. Que podamos, que tu Santo Espíritu nos pueda guiar, nos pueda dirigir. Ayúdanos esta mañana a poder oír tu palabra y poder glorificar tu nombre en todo. Que podamos ser edificados en Cristo Jesús. Amén. Te lo suplicamos todo en el nombre, sobre todo el nombre, en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Amén. Bien, vamos entonces a hacer un repaso de lo que hemos estado estudiando en estos dos temas que hemos tenido del santuario. En el primer tema llegamos a la conclusión de que Dios está al control de todo. Amén. Dios está por encima porque Dios conoce el fin desde el principio. Para Él no hay nada que lo tome por sorpresa. Así es. Dios todo lo tiene controlado porque Él conoce el fin desde el principio. Él lo sabe todo porque Dios es omnisapiente, todo lo sabe, omnipresente, todo lo ve, y omnipotente, todo lo puede, todo lo puede. Así que ese fue el primer tema que tuvimos. Y el segundo tema que tuvimos es sobre el santuario. El plan de salvación, mis hermanos, Dios lo elaboró antes de la fundación del mundo. Fue elaborado el plan de la salvación. Antes que el mundo cayera en pecado, Dios elaboró el plan de la salvación por sí. ¿Por qué no? Porque Él sabía. Él sabía que nosotros íbamos a pecar. Él lo sabía. No fue por si acaso. No. Él sabía. Y el plan de la salvación está ahí. Ese es el plan de la salvación en figura. Ahí está todo. Completamente. El santuario es lo que Dios iba a hacer para el ser humano, para que el ser humano pudiera ser salvo. Está todo ahí. Eso es, te estoy explicando de que Jesús primeramente tuvo que vivir en el campamento. Porque a veces empezamos estudiando el santuario en el altar de sacrificio. Y no, mi hermano. Primeramente lo que Jesús hizo en el campamento, vivió una vida perfecta. Una vida perfecta para poder tejer, confeccionar un manto de perfecta justicia para poderse ofrecer a su pueblo. Amén. Así que Jesús en el campamento vivió una vida perfecta, sin pecado. Sin pecado, Jesús no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, mis hermanos, porque por eso pudo tejer ese manto de perfecta justicia que nos puede ofrecer hoy a cada pecador arrepentido. O sea, seguidamente Jesús entró en el atrio, en lo que es en el altar de sacrificio. ¿Por qué? Porque aunque Él viviera una vida perfecta, si Él no muere por los pecados, no hubiese servido de nada. Es más, que todos los aspectos de la vida de Jesús, no hay uno que es más importante que otro. Todos son importantes. Si importante fue la cruz, importante fue su vida perfecta. Importante fue todos los pasos que él tomó. Es más, que si Él llega a morir, pero no llega a resucitar, hasta ahí hubiera quedado todo. Así que la resurrección de Jesús es algo importantísimo. Amén. También el paso que sigue, todo lo que Jesús hace en el lugar santo, es importantísimo. La intercesión que Jesús hace constantemente por su pueblo es importante.
Porque si Jesús resucitó, pero no intercede, dejamos siempre la cosa. Jesús intercede por cada uno de nosotros. Amén. Y Jesús también se presenta en el lugar santísimo para poder ser nuestro abogado. Nuestro abogado, porque en el lugar santísimo, mis hermanos, es el juicio. Y Jesús está diciendo nuestro abogado intercesor, presentando su sangre por cada uno de nuestros pecados. Por lo que pecamos. Otra cosa que les dije importantísimo es que Dios se va a hacer cargo de los pecados que se han introducido al lugar santísimo. Quiere decir que los pecados que no metamos en el lugar santísimo, que no metamos en el santuario, no se perdonan. Únicamente, y como le dije la vez pasada, únicamente Dios va a perdonar aquellos pecados. Él hizo provisión para perdonar todo tipo de pecados. Él hizo provisión para perdonarle a Hitler. Hizo provisión para perdonar a todas las cosas horribles que se han hecho en este mundo. Todas las cosas horribles, Él hizo provisión para eso. Hasta por lo que estaba haciendo la Yacoba ese allá, acabando con las niñas, acabando con lo que hizo con todo allá. Lo que hizo Einstein aquí en la isla, también hizo provisión para eso. Pero la diferencia está en que para que Dios perdone, hay que reclamar ese perdón. Hay que ir personalmente a arrepentirse, confesar nuestros pecados, no volver a hacerlo, para que Dios nos dé ese perdón. Amén. Ahora, como siempre les dije, los pecados entraban al santuario todos los días. Los pecados entraban al lugar santo todos los días. Y contaminaban el santuario. El santuario era contaminado por todos los pecados que habían entrado ahí. ¿Por qué? Porque Dios hizo cargo de nuestros pecados, pero esos pecados no son de Él. Esos pecados Dios hizo cargo para un final de tiempo ponerlo sobre aquel que verdaderamente es el culpable del pecado. Entonces Dios todos los días se hacía cargo de los pecados que estaban al lugar santo. Pero una vez al año, en el día de la expiación, que es el día del juicio, ahí Dios sacaba esos pecados. Realmente le expliqué que había dos machos cabríos. Uno por Jehová y uno por Azazel. El macho cabrío por Jehová era sacrificado y la sangre de él entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para despejar la sangre sobre el lugar santísimo, para que esos pecados fueran tomados por ese macho cabrío por Jehová. Entonces, el sumo sacerdote tomaba eso simbólicamente, esos pecados, salía afuera del santuario, había otro macho cabrío que era a puerta del santuario aquí, había otro macho cabrío aquí, que ese macho cabrío era por Azazel. Ahí se ponían todos los pecados que estaban bien entrados al santuario. Se ponía sobre ese macho cabrío Azazel, y ese macho cabrío Azazel era mandado al desierto, donde moría en el desierto. Que eso viene siendo lo que es Apocalipsis 20, cuando Satanás va a ser dejado en este desierto solo. Eso viene siendo la ceremonia del macho cabrío. Entonces vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a estudiar el santuario en el libro de Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis recorre lo mismo recorrido del santuario. Y para decírselo ya, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 19, está hablando del lugar santo. De el lugar santo, lo que Jesús está haciendo en el lugar santo. Y del capítulo 11, 19 hasta el capítulo 22, empieza a hablar de lo que es el lugar santísimo, el juicio. Así que vamos a estudiar eso, los pasos de Jesús a través del santuario en el libro de Apocalipsis. Y otro para que me entiendan bien, no podemos entender Apocalipsis si no entendemos el santuario. Eso es esencial. Por eso es que muchas iglesias no entienden el libro de Apocalipsis porque no entienden el santuario. Al no entender el santuario, y esa es una de las doctrinas principales de la iglesia adventista, que ya está siendo olvidada, pero nosotros por la gloria de Dios la vamos a seguir adelante. Amén. Y la vamos a seguir recordando. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a estudiar hoy lo que es el santuario en el libro de Apocalipsis, paso por paso.
Déjame decirle otra cosa. El libro de Apocalipsis no empieza en el atrio, porque eso Jesús lo hizo aquí en la tierra. Lo que hizo Jesús en el atrio y lo que hizo Jesús en el altar del sacrificio fue en la tierra. Todo lo demás, y bueno, también la fuente del lavado, también resucitó en la tierra, pero todo lo demás, la intercesión lo está haciendo en el lugar santo y en el lugar santísimo de santuario. Así que ahí es donde él hace la obra. Por eso el libro de Apocalipsis hace una mención, que fue nuestra lectura bíblica, por arribita, de la obra que él hizo en el lugar santo, en la tierra, en el campamento, en el altar de sacrificio y en la mesa de los panes de la proposición. Y en el lavado. Vamos entonces rápidamente a recordar rápidamente lo que está hablando Jesús en lo que es en el campamento. Que fue otra lectura bíblica, Apocalipsis 4, del 4 al 6. Jesús nos amó y nos lavó con su sangre. Dice Apocalipsis 4, del 1, 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. Fíjate, ahí pone sus 3 etapas. El que es, porque Jesús era antes de lo que pasó en la cruz del Calvario. El que es, el que era, porque lo que pasó en la cruz del Calvario, y el que ha de venir, porque Jesús vendrá muy pronto. Y dice, y de las 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, ahí pone de la pena de la muerte, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí está mencionando, fíjate que lo menciona en el pasado, ¿oíste? Al que nos amó, quiere decir que no está hablando pasado, nos lavó, también pasado, de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí vemos una mención a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, de su muerte en la cruz del Calvario. También en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, nos da una referencia también a su muerte. Aquí dice, Apocalipsis 1, 17 al 18, dice, y él puso su diestra sobre mí, es decir, su mano derecha, sobre Juan, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves. Dios tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Hades, sepulcro, no es infierno. Está mal traducido infierno. La palabra Hades es sepulcro, que es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se llamaba Seol. El Seol es sepulcro. ¿Ok? Así que Jesús tiene las llaves. Y gloria a Dios por eso. Tiene las llaves. El que está con Jesús no tiene que tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús tiene las llaves. Si mueres, Él va a sacarte. Por la gloria de Dios. Cada lección del libro de Apocalipsis tiene una visión introductoria del santuario celestial. Si no entendemos el santuario, no vamos a poder entender el libro de Apocalipsis. Así que es vital entender el santuario. Ahora vamos a ver el ministerio de Jesús en el lugar santo, en el libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias, los 7 candeleros, que son los ángeles de las 7 iglesias. Así que fíjense, aquí la mensajera del Señor nos da una noticia en el conflicto de los siglos, página 414, hablando sobre los lugares celestiales. Dice ella, los lugares santos del santuario celestial están representados por los 2 departamentos del santuario terrenal. Es decir, los lugares santos del santuario celestial están representados por lo que vemos aquí,
por el santuario terrenal, luego departamento, el lugar santo, el lugar santísimo. Dice, cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio a un ángel que tenía en su mano un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, encima del altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el primer departamento, es decir, el lugar santo, del santuario celestial, y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro representados por el candelero de oro en el altar del incienso, y el altar del incienso en el lugar santo, en el santuario terrenal. Así que allí está representado todo, en esos 2 departamentos. Y lo que es esos 3 muebles que estaban en el lugar santo, que era el candelabro de los 7 brazos, que era la mesa de los padres de la proposición. Déjame explicar primeramente más. El santuario estaba puesto en una posición que estaba puesto, entraba por el este. Quiere decir que la puerta de entrada del santuario, las 2 puertas estaban al este. Quiere decir que el este me quedaba por la espalda, ¿ves? Eso sale de ahí, por ahí. El sacerdote todo el tiempo tenía que estar ministrando de espaldas al sol, constantemente. Y todo lo que hacía, lo hacía de espaldas al sol. Y el santuario estaba puesto, y cuando entrabas al santuario, a tu mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, que quiere decir al norte. En el norte estaba la mesa de los panes de la proposición. Al sur estaba el candelabro de los 7 brazos. Y al frente, vamos a decirle en el oeste, oeste, y es en el oeste estaba el altar del incienso. Estaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos. Eso es lo que es el santuario. Ahora, Jesús en en la fiesta de las iglesias, en lo que es los sellos y la trompeta, ministra en el lugar santo de lo que es el santuario celestial. Aquí dice Apocalipsis capítulo 2 y 3, los 7 candeleros simbolizan los 7 iglesias, pero los 7 candeleros simbolizan las 7 iglesias, y las 7 iglesias representan 7 etapas consecutivas de la iglesia de Dios en esta tierra. 7 etapas consecutivas de la iglesia. Es decir, el tiempo que la iglesia va a estar aquí en la tierra, eso es representado por estas 7 etapas. Hermano, disculpa. Sí. ¿Usted dijo Apocalipsis 2 y 3? Apocalipsis 2 y 3. No versículos. Son capítulo 2. Y el capítulo 3 recoge todo eso que hablamos. ¿Ven? Ahora voy a entrar más leyendo. Perdón. Eso recoge todo. Al Apocalipsis 1, 12 y 13, como el sumo sacerdote, Jesús camina en medio de los candelabros, en medio de todo. Déjame decirle que el sumo sacerdote, todos los días, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, espabilar las mechas, tenía que poner aceite en las lámparas para que la lámpara nunca se apagara, y tenía que también poner incienso, tenía que también mantener la mesa de los panes de la proposición bien, poner la sangre en los 4 cuernos del altar, todo. Eso tiene que ser diariamente. Ahora fíjense lo que hacía Apocalipsis 1, 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, lo mismo que hacía el sumo sacerdote en el santuario terrenal aquí en la tierra, lo hace el sumo sacerdote que es Cristo Jesús en el santuario celestial. Amén. Jesús ministra en el santuario celestial para mantener la llama ardiendo, para mantener la mesa de los panes de la proposición, la palabra de Dios, y para mantener la oración viva.
Así es, Levítico 24, fíjate lo que tenía que hacer el sumo sacerdote entrando en el santuario de todo tiempo. Dice Levítico 24, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Continuamente. Este es el continuo, hermano. La lámpara, ¿qué quiere decir? El Espíritu Santo tiene que estar continuamente. Continuamente, pero en la Edad Media, la lámpara se la endureció. ¿Por qué? Porque en vez que el representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Así es. Pero entonces el Papa se hizo el representante de Dios en la tierra. Ajá. Le quitó las prerrogativas del Espíritu Santo. Pero el único representante que hay de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Amén. Así que fíjense, para hacer las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la mañana hasta la tarde delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelabro de alrededor limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Así que ahí está claro, ese aceite tenía que estar ardiendo continuamente. Y Dios, aunque en la Edad Media el aceite, la lámpara estuvo titilando, Jesús se mantuvo con esa llama viva, para que esa llama viva pueda llegar. Grupos como los valdenses, los albigenses, mantuvieron la llama viva de la verdad. Dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, página 468. Fíjense lo que dice ella. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo. Conoce su real condición. Observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, en el verdadero santuario, en el santuario celestial, se le representa como caminando de aquí para allá en medio de su iglesia en la tierra, con incansable deber y constante vigilancia. Observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Así que Jesús es el que mantiene. Y gracias porque Jesús que mantiene, porque dice que si hubiese estado dado eso a un ser humano, hace rato que se hubiera apagado la luz. Pero Jesús es el que mantiene su luz. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. La mensajera del Señor escribió sobre 7 candeleros como prueba de que Jesús está en el lugar santo, en el cielo. Y también está caminando en medio de su iglesia en la tierra. Así que, ¿cómo puede estar Jesús en los dos lugares al mismo tiempo? La respuesta es que Jesús está literalmente y personalmente en el santuario celestial. Personalmente. Pero espiritualmente está con su iglesia en la tierra, a través del Santo Espíritu. Amén. El Espíritu Santo llena la iglesia hoy en día. Y está la iglesia para eso mismo, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Para llevarla completamente a que sea una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia perfecta para Dios. Jesús claramente les dijo a sus discípulos que Él iba al cielo, a un templo literal, pero también prometió que Él estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo en el templo espiritual.
que es el templo del Espíritu Santo. Así que podemos ver aquí, en esta primera parte de las iglesias, podemos ver a Jesús caminando en medio de los candelabros, en medio de las iglesias, para mantener la llama viva del Espíritu Santo. Ahora vamos a la mesa de los panes de la presencia, de la proposición. Los 7 sellos nos hablan nos van directamente a la mesa de los panes de la proposición. El pan en la mesa de los panes de la proposición representa ¿qué? La palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. Yo estoy en Deuteronomio capítulo 8, versículos 3 y 4, no vamos a leerlo por el tiempo. Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Y Juan, si quieren anotarlo, podemos anotar rápido. Y Juan 6, 36 y 63. Aquí está hablando de que la palabra, de que la mesa de los panes de la proposición representa la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. Deuteronomio 4, 3 y 4. Mateo capítulo 4, 3 y 4. Y Juan capítulo 6, versículo 63. Tanto Jesús como el Padre, mis hermanos, garantizan que el pan nunca falte en su mesa, en su iglesia, jamás. El Padre y el Hijo están involucrados en dar pan a la iglesia. El Padre envía el pan y Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Así que están comprometidos. Y gracias que el pan ha estado ahí, porque déjame decirle que también durante el periodo de supremacía papal, el pan estuvo bastante escaso. El pan estuvo bastante escaso al punto de que los valdenses y los albigenses tenían que hacer pedacitos de escrituras y se las cosían en sus vestidos, como hablamos anoche, se las cosían en sus vestidos a poderla compartir, porque la palabra de Dios estaba vedada. No podían tener la palabra de Dios, porque el único que podía tener la palabra de Dios era el pan. Qué cosa mala. Y tenía que ser leído solamente en latín. Así que si no entendía el latín, ¿por qué? Mi hermano, la palabra de Dios estuvo bien, pero bien escasa. Pero gracias a Dios, como Jesús estaba meditando en el lugar santo, en la mesa de los panes de la presencia, que representa la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca faltó en la tierra. Aunque estuvo escasa, pero sí faltó. También le hicieron quemar. ¿Cuántas Biblias quemaron? ¿Cuántas Biblias quemaron? Hicieron fogatas de Biblia para quemar y todo. Pero siempre la palabra de Dios permaneció. Porque Jesús estaba presente en el templo, en su templo. La mesa de los panes de la proposición representa el trono de Dios en el lugar santo. Déjame decirle que la mesa de los panes de la proposición era el único mueble en el lugar santo que tenía doble corona. Tenía una doble corona. Todos los demás tienen una sola corona. Pero ese mueble tenía una doble corona. Y representa el trono de Dios en el lugar santo. Ahí está el trono de Dios. Dice que otra cosa, dice que el trono de Dios está en los lados del norte. Si ustedes leen en el libro de Isaías, capítulo 12 al 14, donde el enemigo quiso sentarse, dice que yo me sentaré en el trono de Dios. ¿A los lados de qué? Del norte. Y la mesa de los panes de la proposición era la que estaba en el norte, es decir, el trono de Dios. También la expresión hebrea lamen panim, que significa la mesa de los panes de la proposición, se traduce más bien la mesa de los panes de la presencia, como de la presencia, mis hermanos. Pero dice que la palabra panim significa persona, rostro o presencia. Así que la mesa de los panes se debe traducir la mesa de los panes del rostro o la mesa de los panes de la presencia, porque la presencia de Dios está allí porque es el trono de Dios, en el lugar santo. Eso está en Lamentaciones capítulo 4, versículo 16, Proverbios capítulo 4, versículo 15, y 2 de Samuel capítulo 17, versículo 11. Ahí está hablando de todo lo que es, habla de las mismas cosas, pero de la gemparim,
que significa más bien presencia. La mesa de los panes de la proposición, de la presencia, era el único mueble en el santuario que tenía doble corona, como les dije anteriormente, Éxodo capítulo 37, versículo 10 al 12. Dice, cabe destacar que el altar del incienso y el arca del pacto, nada más que tienen una sola corona. Pero la mesa de los panes de la proposición, de la presencia, tenía doble corona. También, habían 2 pilas de panes en la mesa. Esto representa las 12 tribus de Israel, pero también representa la presencia del Padre y del Hijo en la mesa. También durante el periodo del tercer sello, hubo hambre por el pan del santuario, que llevó a la muerte durante el periodo del cuarto sello. Quiere decir que ahí en el tercer sello, que es más bien que empezó lo que es Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, ya empezó el hambre. ¿Por qué? Porque ahí la iglesia de Pérgamo es la iglesia católica. La iglesia de Tiatira ya es la iglesia completamente, la cuarta iglesia, que es la iglesia de Tiatira, que fue la que estaba dirigida por Jezabel y por todas las prácticas paganas que hicieron, pues entonces estaba completamente, quitó la palabra de Dios. Pero podemos ver que Dios siempre mantuvo la palabra de Dios viva, porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos, aunque sea un pedacito, entra a partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Es lo que puede convertir el alma. La palabra de Dios es viva y eficaz. Apocalipsis capítulo 3, 21 nos dice la palabra de Dios: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde es ese trono? En la mesa de los panes de la presencia, en el lugar santo. Ahí Jesús se sentó con su Padre en su trono hasta 1844. En 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, junto con su Padre. Y eso también lo voy a ver más adelante. Lo voy a ver más adelante, no lo voy a poder explicar completamente porque eso me llevaría casi 2 horas. Pero mis hermanos, Jesús estaba en la mesa, cuando Él subió para el cielo, estaba ministrando en lo que es el lugar santo, y precisamente de la mesa de los panes de la presencia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 también. Ahí nos dice Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz un hijo varón, hablando de la iglesia verdadera, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Es decir, Jesús fue arrebatado para Dios y estuvo ahí en el trono de Dios, en el lugar santo. Ahora le voy a leer algo de la mensajera del Señor, que está en 1 Petro, página 54-55, que quisiera explicárselo más, pero voy a ver qué puedo hacer. ¿Qué tipo me queda? Son las 12:03. 12:3. Okay. Dice la mensajera del Señor: vi un trono, lugar santo, la mesa de los padres de la provincia. Vi un trono, y sobre eso sentaba el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubrió una nube de gloriosa luz. El Padre nadie puede verlo. Por lo menos la condición humana, no hay ser humano que pueda verlo, porque al instante no vida. Por eso yo no pude ver al Padre. Dice, vi al Padre, es decir, la luz que vio, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. Al instante al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban presentes, posternados, es decir, estaban arrodillados, se levantó con él. No vi un solo rayo de luz
pasar de Jesús a la multitud indiferente después que Él se levantó. Mi hermano, esta visión es una visión bien significativa. Una visión que podemos ver que esa multitud indiferente fueron aquellos que se quedaron en el lugar santo y no entraron con Jesús al lugar santísimo. Se convirtieron en sinagoga de Satanás. Está bien dura las cosas. Esas son todas las iglesias caídas. Mira, después vi que Él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando Jesús se levantó tenían los ojos fijos en Él mientras se alejaba del trono y lo conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardaos aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Así que Jesús se levantó, realmente el Padre se levantó y fue llevado al lugar santo. Déjame decirles para que tengan algo. Aquí vemos que el santuario es chiquitito, pero el santuario celestial es inmenso. Inmenso. Ahí no es que son como aquí que tú caminas aquí, no. Entonces se decía, por eso es que se mueve en carros. Se mueve en carros porque es inmenso. Yo diría que el trono de Dios completamente es el lugar santo y el lugar santísimo. El trono de Dios completamente. Sigue diciendo ello. Después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llama de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Y entró con él en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Así que aquí, mis hermanos, entró Jesús en el lugar santísimo junto con el Padre en el año 1844. Ahí entró Jesús a entonces ejercer la obra de juicio. Porque, mi hermano, también en el santuario terrenal, en el día de expiación, no todos los pecados eran cogidos del santuario y eran sacados del santuario, ¿no? Eran aquellos que estaban afuera, salud, eran aquellos que estaban afuera orando a esa hora. Y los que estaban confesando los pecados afuera también. ¿Por qué? Porque Dios no va a quitar nada de allá que no sea quitado de aquí. ¿Me entienden? Dios va a quitar todo lo del santuario terrenal, lo que ha sido quitado del pecador. Porque Dios conoce el corazón. Y Dios, para poder llevar la gente al cielo, tiene que ser un juicio. No para Él, porque Dios lo conoce todo. Dios conoce todo, pero Dios tiene otros mundos y también muchos ángeles que no conocen lo que estamos viendo nosotros. Porque hay muchos lobos vestidos de oveja, que tú los ves aparentemente y son ovejitas, pero por dentro son lobos rapaces. También la Biblia lo dice clarito: está el trigo y la cizaña. ¿Entiendes? Y hay que hacer una obra de juicio para eso. También dice la palabra de Dios que hay muchos peces buenos que cuando tiran las redes, coges peces buenos y peces malos. Cuando tú llegas a la playa, tú escoges qué peces buenos, qué peces malos, ¿verdad? Hay que cogerlo. Y también están las 10 vírgenes. 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Quiere decir que no todos en la iglesia son vírgenes prudentes. Bien, ni todos son trigo. Y hay que hacer una obra de juicio. Para todo el mundo. Para todos los mundos. No para Dios, sino para todos los mundos. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a buscar a esa gente para llevársela con Él. Y ellos tienen que saber que esa gente está alta para poder habitar en el cielo. Así es. Así que el altar del incienso, ahora vamos a ver lo que es el altar del incienso. Vamos a ver el otro altar que estaba en el lugar santo. Las 7 trompetas, los 7 sellos, estaban en la mesa de los panes de provisión. Las 7 trompetas tienen que ver todo con el altar del incienso. Cuando Jesús está intercediendo en el altar del desierto y cuando Jesús ya tira el incensario
y ya no hay más intercesión. Así que ahí está todo. Las 7 trompetas de Apocalipsis 8, del 2 en adelante, durante la mayor parte del periodo de las 7 iglesias, de las 7 trompetas, Jesús estuvo en el lugar santo. Es decir, Jesús estuvo ministrando en el lugar santo, constantemente. En el lugar santo, Jesús recibió las oraciones de su pueblo. Hay que decir las oraciones de su pueblo en el lugar santo. El pueblo de Dios se acerca al trono de la gracia a través de ¿qué? De la oración. El altar del incienso tiene que ver con la oración. Déjame decirle que no es la oración. Tiene que ver con la oración, pero no es la oración. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aquí está hablando de Zacarías, del padre de Juan el Bautista, que era de la orden de Abías, y había 24 órdenes en el santuario. Y fíjate, a él le tocó de suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Fíjate lo que dice aquí. Apocalipsis, Lucas capítulo 1, 8 al 10. 1, 8 al 10. Está hablando de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice: aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le ofreció en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que el incienso tiene que ver con la oración. El incienso tiene que ver con la oración, pero déjame decirle que no es la oración. Tiene que ver con la oración, pero no es la oración. Salmo capítulo 14, versículo 1 y 2. Aquí dice la palabra de Dios: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Así que la oración debe subir como el incienso. El incienso se realizaba presentemente los méritos de la perfecta justicia de Cristo, que hace aceptable las oraciones de su pueblo ante Dios. Así que el incienso es algo que Jesús le pone a las oraciones nuestras para que las oraciones nuestras puedan llegar a la presencia de Dios. Porque si no, no puede llegar, que es su perfecta justicia. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que le dieron incienso para que sea añadido a las oraciones. Dice el 4: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Así que, mis hermanos, el incienso representa la perfecta justicia de Cristo Jesús, que Dios nos la pone, nos la acredita para que nuestras oraciones puedan ser oídas, porque de lo contrario no podíamos oír nuestras oraciones. Como dice la misma palabra de Dios: y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos ¿qué? Indecibles, para que puedan ser escuchadas nuestras oraciones. Esa es la mensajera del Señor en los lugares celestiales, página 71. Dice ella: Cristo se ha entregado para ser nuestro sustituto y garantía, y no descuida a nadie. No descuida a nadie. No importa que tenga buena memoria o mala memoria, no descuida a nadie. Lo único que Cristo quiere es que creas en Él. Como le digo a Job: mira, tú confías en mí. De Leviatán me encargo de ti. Así que, mi hermano, lo único que nosotros tenemos que confiar en Dios. Porque Dios lo pone todo. Pero si nosotros confiamos en Él, ya con eso Dios tiene todo. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos confiar en Él, ya Dios tiene el permiso para poder hacer nosotros lo que Él quiere. Dice así: Cristo se ha entregado para ser nuestro sustituto y garantía, y no descuida a nadie.
hay una reserva inacabable, yo diría inagotable, de perfecta obediencia que proviene de su obediencia. Ahí está. Lo que Él hizo, la obediencia perfecta de Él nos las pone a nuestro mérito, mi amor. Dice, sus méritos, su abnegación y sacrificio propio están atesorados en el cielo como incienso para ser ofrecidos con las oraciones de su pueblo. A medida que las oraciones humildes y sinceras del pecador arrepentido asciende al trono de Dios, Cristo mezcla con ellas los méritos de su vida perfecta y su obediencia perfecta. ¡Wow! Nuestras oraciones reciben la fragancia de este incienso. ¡Wow! Del incienso de la vida perfecta de Jesús. Este es lo único que nos puede dar el paso para poder llegar a los méritos de Cristo. Porque nosotros no tenemos mérito ninguno. Durante el periodo del dominio papal, la gente, mis hermanos, ¿a quién le oraba? Le oraba a María, a los santos y a todas. Se confesaba ante los sacerdotes. Quiere decir que el continuo fue quitado, fue pisoteado el continuo. El continuo es que constantemente debemos orar a Dios, que Dios intercede por nosotros. Pero ¿quién le pedía la intercesión? En la Edad Media, a todos los santos, mi hermano. Pero nunca dejó de Dios de mantener sobre sus fieles el continuo, nunca. El pueblo de Dios perdió de vista a Jesús como el intercesor. Porque el pueblo pequeño pisoteó el continuo. Pero Dios siempre mantuvo la llama viva de la verdad. Ahora vamos a ver el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Así que mis hermanos, de Apocalipsis capítulo 1 a Apocalipsis 11, 19, te está hablando, y el día 11 y 18, te está hablando del lugar santo, de los muebles del lugar santo, cómo Jesús estuvo intercediendo en esos lugares muebles para que no falte ni el Espíritu Santo en la tierra, ni falte la palabra de Dios, ni falte la oración en la tierra. Pero también ahora vamos a Apocalipsis 19, 11 y 19, empieza a hablar del lugar santísimo. Aquí viene sobre el lugar santísimo, Apocalipsis 11 y 19 dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y mi hermano, cada vez que dice la palabra, saben que hay 16 referencias a templo en Apocalipsis, que el templo es Naos en Apocalipsis. Y cada vez, las 16 veces, se refiere al lugar santísimo. Cada vez que ustedes vean en el día templo, está hablando de qué? Del lugar santísimo, del Naos. Sobre el altar, sobre el lugar santísimo, este apartamento se abría solo una vez en el año final, en el día de expiación, para el comienzo del juicio, y el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Apocalipsis 11 y 19. El libro de Apocalipsis usa la palabra Naos 16 veces, y las 16 veces significa que lugar santísimo. Ahora, el arca del pacto que contenía la ley de Dios. Así que el arca del pacto es la ley de Dios. El día de expiación tenía que ver más bien con el lugar santísimo, con el día del juicio, y tenía que ver con la ley de Dios. Ahora vamos a hacer un recorrido por la casa en el misterio del lugar santísimo de Jesús. Cuando Jesús cese el ministerio del lugar santísimo. El ministerio del lugar santísimo se cierra y nadie puede entrar al templo hasta que las 7 últimas plagas sean derramadas en Apocalipsis 15 y 5 al 8. Así que, mis hermanos, el lugar santísimo está abierto hoy en día para recibir nuestras oraciones. Y Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros hoy en día. Pero déjame decirle que eso muy pronto va a cambiar.
Y ese lugar santísimo va a ser cerrado. Y va a ser cerrado y del lugar santísimo van a salir. Ustedes saben que cuando déjame explicarle algo. El arca del pacto van 2 veces que hacen salir de ellas, va a haber 2 veces. La primera vez que salieron plagas del arca del pacto fue cuando el arca del pacto fue cogida por los filisteos. ¿Se acuerdan cuando los 2 hijos de Elí, Ofni y Fineés, estaban peleando contra los filisteos y ellos pues estaban perdiendo? ¿Y qué hicieron? Fueron y llevaron el arca del pacto al campo de batalla. Y el arca del pacto, cuando llegó allí, los filisteos la cogieron porque no estaban mal. Los filisteos la cogieron y la llevaron al templo de Dagón, ¿se acuerdan, no? Lo voy a hacer más o menos la historia porque lo llevaron al templo de Dagón. Dagón era un dios que tenía en forma de pez y tenía un metro, tenía apóstol. Y lo llevaron al templo de Dagón porque ese era el dios principal de los filisteos. Y el arca, cuando al otro día van a ver a Dagón, Dagón está arrodillado delante del arca. Se había caído de allá y se había arrodillado delante del arca. Imagínate, cogen a Dagón con tremenda y lo vuelven a poner otra vez para arriba y lo ponen arriba y al otro día se encuentran a Dagón ya arrodillado en pedacitos delante del arca. Dice, ay, ¿qué hicieron? Que cogieron el arca y la pusieron para un pueblo. Esa arca empezó a traer úlceras, empezó a traer tumores, empezó a traer placas de todo tipo de animales, de ratas y todo tipo de cosas. Y estaban rifados el arca a ver quién la quería. Y la llevaban de un lado a otro porque nadie la quería. En cualquier lado que la pusieran, que la ponían, traía eso. ¿Y qué hicieron? Dice que cogieron una carreta, cogieron 2 vacas y pusieron ahí y le hicieron unas ofrendas de rata, de tumores, de úlceras, de oro puro, y se la pusieron en el arca ahí. Le cogieron a las vacas, déjame decirles que eran vacas que habían parido, tenían sus crías, y cogieron la cría y se la quitaron, la pusieron allá, y vamos a ver qué es lo que hace el arca, las vacas. Y las vaquitas solitas cogieron el arca y la llevaron al territorio del arca. Se olvidaron de sus crías y fueron, una vaca se olvida de sus crías, son tus hijos. Y fueron para allá y llevaron el arca allá. Esa arca estuvo haciendo, bueno, después no quiero explicar todo lo más porque también por el territorio de Israel no hizo plaga ninguna, pero sí pasó lo de Usa cuando la tocó, que no debió haberla tocado. ¿Entiendes? Pero bueno, después se dieron cuenta de todo porque fue, y el rey David entonces ya cambió la forma. Porque primeramente ya cogió el arca y empezó que era una fiesta. Empezó a danzar, empezó a cantar, y cuando pasó eso, dijo, oh, aquí la cosa cambia. ¿También? Porque no, estaban haciendo las cosas mal. El arca nunca debía ser llevada en carretones, en carreta. Nunca debía ser. Tenía 4 argollas el arca, por los 4 extremos, que eran por vara, y los sacerdotes, los tenían que llevar, los levitas, tenían que llevarla en el hombro. No podían llevarla en carreta. Entonces, quiere decir que, aunque Dios le permitió que los filisteos la pusieran en carreta, ¿por qué? Porque ellos no sabían. Fíjate que ellos ninguno murió. La Biblia no dice que mató a nadie. La Biblia lo que dice fue que estaban úlceras, tumores y plagas, pero no mató a nadie. Y sin embargo, aquí a los que conocían se mató. ¿Ven? Pero bueno, esa fue la parte. Ahora, el arca del pacto se va a abrir otra vez para que otra vez salgan las plagas. Mi hermano. Y se va a abrir otra vez cuando ya, eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículo ya, terminando ya, yo diría el 11 en adelante, cuando ya el arca dice que el incensario es tirado a tierra. Porque primeramente Apocalipsis 8, versículos 2 y 3, dice
Jesús toma el incensario y está intercediendo por su pueblo. Quiere decir que todavía la está abierta. Pero cuando el incensario es arrojado, ya ahí se acabó todo. Y eso, ahorita ya se me fue. Mis hermanos, el arca nuevamente va a salir plagas de él. Dice que el arca, el lugar santísimo se va a abrir. ¿Para qué? Para dejar salir a los ángeles con las 7 postreras plagas. Así que ahí van a poder ver las plagas. Porque de ahí las plagas van a estar manifestadas. Se me fue para adelante, se me fue para adelante y para atrás. Ok, aquí estoy. Así que mi hermano, va a ser cerrada la puerta y la puerta y lo que es la puerta va a ser cerrada y los ángeles con las 7 postreras plagas van a salir de esa puerta. Y los ángeles van a golpear a aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Porque todo es por eso. Dice, la puerta del lugar santísimo se abre no para dejar entrar a la gente, sino para que salgan los ángeles con las 7 postreras plagas. Nadie puede entrar al templo por la fe hasta que se hayan derramado las últimas 7 plagas, porque la intercesión ha cesado. Así que, porque dice que se llenó de humo y nadie podía entrar. Durante este periodo, el pueblo de Dios simplemente vive a la vista de un Dios santo sin intercesor. Por eso que mis hermanos, hoy tenemos que llegar a la perfección en Cristo Jesús. Hoy tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque déjame decirle que Dios quiere un pueblo perfecto. Un pueblo, dice que sin santidad nadie va a ver a Dios. Entonces, hoy en día muchos pastores están predicando de que no, que vamos a estar pegando hasta que Cristo venga. De que no importa, usted siga pegando, hermano. Siga pegando en la iglesia, siga teniendo parte, no tiene problema. Estamos todos en el mismo bote. No, mi hermano. No. Tenemos que llegar a la perfección sin la cual nadie va a ver a Dios. Y Dios hay abundante provisión, abundante poder para dejar el pecado. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Verdaderamente. Dice, el paralelo con los días de Noé, nadie predicó con el poder del Espíritu Santo. Noé predicó con el poder del Espíritu Santo. Cuando terminó de predicar, la puerta se cerró. Déjame decirle, mi hermano, que fue Dios el que cerró el arca. El arca no fue cerrada por ser humano. Es más, que no podía. La puerta que estaba al lado del arca era tan pesada que Dios no podía cerrar esa puerta. Esa puerta tenía que, únicamente Dios podía cerrarla. Y cuando Dios la cerró, enseguida llovió. No, faltaron como ¿cuántos? 7 días más. Que en esos 7 días dice la mensajera del Señor que la gente fuera se convirtió más altanera, porque altanera tenía un celo, no se habían puesto en nada porque tenían cierto temor. Pero ya cuando ellos vieron que se metieron en el arca y que pasaron 1, 2, 3 días y no pasó nada, ni una nubecita ni nada, ¿qué pasó con los que estaban afuera? Se burlaban y empezaron a hacer violencia con el arca. Pero esa arca estaba hecha contra todo, porque el que la estaba guardando era Jehová de los ejércitos. ¿Entienden? Así que mis hermanos, lo mismo va a pasar en este momento. Se va a cerrar la puerta de la gracia, va a pasar un tiempo y entonces Cristo va a venir. Pero no va a ser rápidamente que se cierre. Mucha gente va a pensar que van a estar todavía hay gracia, pero no, mis hermanos. La puerta de la gracia se cerró. Dice, se produjo un tiempo de prueba
de problemas y pruebas, la destrucción cayó sobre los impíos y Satanás fue atado en un planeta desierto y deshabitado. Y Satanás dice que estuvo obligado a permanecer en todo este planeta revuelto, completamente. Así que las plagas del arca, en la antigüedad, como le dije anteriormente, del arca del pacto enviaba plagas contra cuando caía en manos de circuncisos, de aquella gente que no creía, que no guardaba los mandamientos de Dios. La gran tribulación y el derramamiento de las plagas proviene del lugar santísimo, mi hermano. De ahí va a venir la gran tribulación y de ahí va a venir la plaga, del lugar santísimo. Los malvados han pisoteado la santa ley de Dios. Y todo por eso, porque han pisoteado la ley de Dios. La ceremonia de sacerdote en el atrio exterior, de Levítico 6-7, está en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 20, versículo 1 al 3. Ahí está el macho cabrío a sacerdote. Apocalipsis 21-3, el macho cabrío, que es Satanás, está atado por un ángel poderoso y puesto en cuarentena, en una tierra desolada y de vacía. Déjame decirle que la tierra va a quedar igualito que al principio. Ustedes saben que al principio dice que la tierra estaba tohu baudú, que significa desolada, vacía. Pero al final va a estar otra vez, cuando el diablo sea puesto en prisión, va a estar otra vez la tierra tohu baudú, desolada y vacía. Y sin habitantes. El pueblo de Dios estará en el cielo durante el milenio, y Satanás y los impíos permanecerán en la tierra. Satanás va a estar vivo, pero todos los impíos van a estar muertos. Por eso es que Satanás no va a tener a nadie a quien engañar y va a estar bien aburrido. Sí. Va a estar para que pueda reflexionar todo lo que él hizo. Bueno. Esta será la época, la etapa 2 de los juicios. Los santos justos con Jesús juzgarán a Satanás y los ángeles y los impíos. Es decir, los justos que van a ser llevados cuando Cristo venga van a juzgar a Satanás y los ángeles. Eso está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 y 3 y Apocalipsis 24. Así que ahí podemos ver todo. Mi hermano, déjame decirle, para aquellos que vamos a estar siempre activos, en el cielo no vamos a estar ociosos. No. Ustedes saben que esos 1000 años no van a ser ociosos. Vamos a estar juzgando a todos los que han muerto de todos los impíos y vamos a estar juzgando a Satanás y los ángeles. Ustedes sepan. Así que saben que vamos a juzgar hasta los mismos ángeles caídos. De vuelta en el campamento. La consumación. El tabernáculo de Dios estará con los hombres y morará con ellos para siempre. Apocalipsis 21, 2 y 4. Ahí va a estar el tabernáculo de Dios con los hombres. Y ahí Dios será nuestro Dios y Dios va a trasladar el trono del universo y lo va a poner en este microscópico mundo que es la tierra, este microscópico de tierra. Aquí va a ser el trono de Dios. Fíjense cómo va a estar, porque Dios estará con nosotros como nuestro Dios y nosotros vamos a estar con Él como su Padre. Wow. Dice Apocalipsis capítulo 21 22. Presenta al pueblo de Dios en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. Ahí está. Cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo y se pose en el monte de los olivos y ahí se convierta en un gran valle, ese va a ser el trono de Dios en la tierra. El trono de Dios. Apocalipsis presenta en su orden cronológico adecuado 4 funciones del ministerio de Jesús en el santuario. Estoy terminando. Lo presenta primeramente como cordero, sacrificio.
Lo que están en Santiago. Después le doy la referencia. Sumo sacerdote como intercesor, como juez, como rey de reyes y señor de señores. Es importante vincular Juan 14, 1 y 3, en realidad los capítulos 14 y 17, con el libro de Apocalipsis en Juan y Juan 14, 17, el énfasis recae sobre la obra que el Espíritu Santo realiza en el templo terrenal espiritual, mientras Hebreos y Apocalipsis se concentra en la obra celestial de Cristo en el templo celestial literal del templo celestial. Mientras Jesús prepara el lugar para nosotros, nosotros debemos estar preparándonos para el lugar. Mi hermano, Jesús dijo, os conviene que me vaya, porque me fuere, ¿entiendes? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo Jesús, muchas moradas hay, es decir, las moradas están a ella. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y cómo prepara el lugar para vosotros? A través de la obra de San Juan. Ahí como prepara el lugar para vosotros. Por la obra que hace en el lugar santo y por la obra que está haciendo en el lugar santísimo, intercediendo por cada uno de nosotros. Ahí está preparando el lugar para nosotros. Y si me fuere y preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que mi hermano, eso está muy cerca. Que Dios me lo bendiga esta mañana diciendo que Cristo Jesús pueda tener su pueblo, que somos todos nosotros, cuando venga, para ir a morar con Él y para poder darle gloria y honra aquí en la tierra, en el cielo y donde estemos. Que Dios me lo bendiga esta mañana. Que Dios me lo guarde. Que Jehová haga el placer de su rostro sobre cada uno de nosotros. Y siempre tenga a nosotros misericordia. Amén. Amén.